Hoy vamos a predicar la última predicación, la última entrega del fruto del Espíritu. Tiene mucho que ver con esta ley del Espíritu y esta ley del pecado y de la muerte. El título es Mansedumbre y Templanza. Ya de todas las otras características del fruto del Espíritu ya hemos hablado. Solo nos quedan estas dos: mansedumbre y templanza. Nosotros conocemos a muchas personas que tienen paciencia, ¿verdad que sí? Incluso personas que se les ve acciones altruistas, un amor que se podría decir que es muy sincero. Conocemos personas que son mansas y conocemos personas que vemos que tienen dominio propio. Pero esas personas que no tienen al Espíritu Santo, ¿significa que el fruto del Espíritu Santo está en ellos? No. Porque para tener el fruto del Espíritu Santo es necesario tener a Cristo. Estar en Cristo. Esa frase que ya le hemos hablado repetidamente, estar en Cristo. Amén. Pero ¿por qué estas personas manifiestan parte del fruto del Espíritu, características del fruto del Espíritu? Por la sencilla razón que Dios puso esos atributos en Adán. Cuando Dios lo formó del polvo de la tierra y sopló sobre él aliento de vida, puso en él atributos divinos. Porque Adán era un hombre sin pecado, era un hombre hecho a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios, con esos atributos de Dios. En el momento que Adán pecó, ocurrió algo tremendo. No solo entró el pecado en el mundo, sino que Adán perdió esa imagen de Dios. No al completo, pero casi al completo. Por eso encontramos personas que tienen paz, por eso encontramos personas que tienen algún soplo de estas características del Espíritu, porque nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y ese eco ha quedado en nosotros. Hay personas que por naturaleza siempre están riendo, siempre están gozosos, siempre por naturaleza. No son cristianos, lo sabemos, no tienen a Cristo, no han recibido a Cristo en su corazón, pero manifiestan ese fruto, esa parte del fruto. Pero cuando Adán pecó, ocurrió algo muy tremendo, que lo vamos a leer ahora en Génesis 5:1. Y ustedes van a entender por qué es necesario que nazcamos de nuevo. Ustedes van a entender hoy por qué es necesario que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas a la imagen ¿de quién? De Jesucristo, para volver a tener la imagen de Dios. Dice Génesis 5:1, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, ¿a quién? A semejanza, versículo 2. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó de ellos Adán, el día en que crearon. Versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. ¿A quién? ¿Ya no era la de Dios? ¿Ya no era la de Dios? Ahora fue a su imagen. Ya esta imagen de Adán fue la que se transmitió hasta nuestros días. Esta imagen de Dios, esta imagen de Adán, es la que todos hemos heredado. Y para quitarla necesitamos nacer de nuevo. Todos sabemos que nacer de nuevo es recibir a Cristo en nuestros corazones.
Y entonces somos sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene cargado con un fruto gigante que tiene que surgir de nosotros. Pregunto, ¿ustedes cuando van a buscar una naranja al naranjo que tienen en el jardín, si tuvieran jardín y tuvieran un naranjo, ¿el naranjo hace algún esfuerzo por sacar la naranja? ¿O simplemente cuando es su tiempo da el fruto? Cuando es su tiempo da el fruto. Así un cristiano, cuando es el tiempo, tiene que empezar a dar frutos. No esperemos que aquella persona que se convirtió la semana pasada sea la más pacífica del mundo. No lo esperemos, porque todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso, todo tiene un proceso, hasta que lleguemos a la imagen de Cristo. Nos quedan solo dos características de este fruto, hemos hablado de todas, pero hermanos, la última nos va a consternar a todos. Primero vamos a hablar de la mansedumbre. Ya hemos hablado muchas veces de la mansedumbre en este púlpito, incluso predicaciones sobre las mansedumbres, lo pueden encontrar en el canal de YouTube, cuando predicamos sobre el Sermón del Monte. Y hoy solo quiero tocar levemente este tema, porque Jesús lo dijo, sed mansos y humildes de corazón. Y este sed mansos es un mandamiento, no es una opción. Aquí no existe un cristiano que yo quiero ser manso o no quiero ser manso. O la mansedumbre no me sale porque el fruto del Espíritu en mí pues no se manifiesta tanto, no. Es un mandamiento. Por lo cual la mansedumbre se tiene que buscar, se tiene que ejercitar, y uno tiene que practicar esa mansedumbre. Porque la mansedumbre no es otra cosa que diríamos que lo opuesto a la soberbia. La humildad y la mansedumbre es lo opuesto a la soberbia, aquel pecado tremendo de aquel lucero de la mañana que por aquella causa se le cambió el nombre a Satanás y al diablo, la soberbia. Y la soberbia humana es tan alta y tan grande como la del mismo Satanás. Por eso tenemos que ser mansos los cristianos. Esta es nuestra característica. La característica más grande de cuando Jesús llegó a este mundo fue su mansedumbre. Yo he venido para servir y no para que me sirvan. Si ustedes quieren ser los primeros, pónganse detrás a lo último. Si tú quieres servir, si tú quieres que te sirvan, empieces sirviendo a los demás. Estas son frases de Jesús que todos ustedes conocen largamente. En esto se basa la mansedumbre. La mansedumbre y la templanza son dos cosas que van muy unidas. Pues la mansedumbre es la capacidad de controlar, de ahí el dominio propio, de ahí la templanza, los impulsos carnales de la ira. Uy, la ira que a todos nos sale en un momento dado. Yo que tengo ahora que me ha salido un callo en el pie y un hermano me lo pisa y yo, hermano, cuánto te quiero, pero me lo como, porque en ese momento, y sale la ira. Y la mansedumbre es actuar el dominio propio para aplacar esa ira, para controlar esa ira, para controlar el enojo, para controlar la altivez, para controlar la contienda y las disensiones, que no es otra cosa que las oposiciones, las riñas, los altercados, etcétera, etcétera. Y en eso trabaja la mansedumbre, para cambiar nuestro carácter, para que nuestro carácter sea otro. Hubo un hombre que todos conocemos que se llama Moisés. Moisés no le podían tocar ni las sandalias, era un príncipe de Egipto. Y él, por donde pasaba, todos se arrodillaban delante de él. ¿Sabe lo que pasó? 40 años entre lagartijas, en el monte, con ovejas, con cabritos, y 40 años después, Dios lo escoge. Y no solo eso, sino que lo pone a trabajar con verdaderas personas que tienen la cabeza dura, pero dura, con los hebreos que saca de Egipto,
que Dios hace milagro y milagro tras ellos y aún ellos le dicen, es que yo quiero las cebollas que teníamos de balde en Egipto, los pimientos, los pescados de Egipto. Y Dios le estaba dando el maná, le estaba dando miel, le estaba dando agua cuando necesitaba, les dio carne hasta que les salió por las narices de tanta queja. Ese fue Moisés el que llevó a ese pueblo. ¿Y sabe lo que dijo Dios al final? No he hallado hombre más manso que Moisés en todo el mundo. Tuvo que tener una transformación, aquel que no le podían mirar ni las sandalias, un hijo, un príncipe de Egipto, hasta llegar a ser la persona más mansa de este mundo, tuvo una transformación. Así que todo necesita un proceso, hermanos, todo necesita un proceso. Porque el Espíritu tiene que actuar sobre esta forma de nosotros que tenemos de actuar, pues vamos a decirlo así, valga la redundancia, pues porque nuestras emociones nos pueden, y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las emociones, de ahí el enfado, de ahí las iras, las contiendas. Y entonces el Espíritu trabaja sobre nuestras emociones para cambiarlas. Porque las emociones vienen de nuestra alma, vienen de nuestro corazón. Y aunque nosotros hemos nacido de nuevo, con un corazón nuevo, que Dios ha puesto corazón nuevo, corazón de carne, un espíritu en nosotros, nuestra naturaleza, nuestra carne, es carne caída. Viene de otro lugar, que es el mundo del pecado, y quiere satisfacer sus deseos. Y para eso utiliza nuestro corazón. ¿Y qué hace nuestro corazón, hermanos? Nos engaña. ¡Ay! Aquel chico no es cristiano, pero la Biblia dice que no os unáis en yugo desigual, pero yo ayunaré, yo oraré para que Dios lo cambie y se convierta. Nunca se convirtió, nunca cambió, y tu corazón te llevó con sus concupiscencias a unirte a un yugo desigual. Porque nuestro corazón es engañoso. La mansedumbre trata sobre no levantarse en cólera contra alguien que te ha ofendido. Por ejemplo, en 1 de Pedro 2:23, que no vamos a leernos, Jesús no devolvió injurias cuando le estaban maldiciendo. Él estaba callado. Puedes ponerlo, por favor, 2 de Pedro 2:23, para los que los queráis leer. Pero Jesús no devolvió injurias sobre aquellos que le maldecían. En Isaías 53:7, en las circunstancias más adversas, nosotros no podemos perder el control. Por causa de mis emociones. Jesús no abrió su boca mientras le acusaban injustamente. Jesús es el ejemplo máximo, tanto de la vida espiritual como de los frutos del Espíritu. Él fluía en el Espíritu, porque Él no estaba decantado al mal como nuestra naturaleza. Jesús nunca podía pecar, por eso llevó nuestros pecados, porque era justo y recto. La mansedumbre trata, como nos dice Lucas 6:29, en tener la voluntad y el control de las emociones agresivas y convertirlas en bondad. El que te hiere en una mejilla, yo le doy 2 bofetadas. Eso dice el yo. Eso dice mi cuerpo, ustedes mismos. Es nuestra naturaleza, no es que el pastor diga eso, es que todo eso nos ocurre a todos. Pero, ¿qué dice el Señor? El que te dé una mejilla, ponle la otra. Eso es duro, eso es mansedumbre. Y nuestra agresividad, nuestras emociones, el Espíritu las va cambiando, las va transformando.
vamos a ver que la mansedumbre trata de una condición de un hombre que no es débil ni cobarde. Ser manso no significa que es un hombre cobarde que le tiene miedo a todo. No significa que es un hombre débil, sino que es un hombre que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Ese es un hombre manso. El hombre transformado. La mujer, valga la mismo hombre que mujer, aquí no estamos hablando de diferencias sexistas, sino que valga lo mismo hombre y mujer. Una persona mansa es aquella persona que el Espíritu Santo ha actuado y lo ha transformado. Amén. Y vemos esa transformación y vemos ese cambio. Pues si el pastor la última vez, me acuerdo que le pisé y me tiró el pastel en la cara. Pero ahora no. Ahora solo me tiró el vaso. Esto ha ido bajando. Hasta que llegue un día que no tiene nada. ¿Eh? Amén. Amén. No vamos a hablar más de la mansedumbre porque nos interesa hablar mucho de la templanza. Yo mismo me he sorprendido al hacer este estudio de la templanza, de lo que significa la templanza, de por qué el Espíritu Santo lo puso el último de las últimas características del fruto del Espíritu. No es casualidad. No existen casualidades en la Biblia. Cuando el Espíritu Santo hace algo, lo hace porque Él tiene un orden. Y la primera cosa que manifestamos los cristianos cuando llegamos a Cristo es amor. Recibimos el amor de Cristo y lo damos. No sabemos muchas cosas, pero damos nuestro amor. Yo te amo, mi hermano. No te conozco de nada, pero tú eres cristiano y yo te amo. Es algo que sale de dentro. Pero lo último que hace un cristiano es dominarse a sí mismo. Esto es más difícil. Esto necesita un proceso. Estos son palabras mayores. Esto no nace en un día de cristiano ni en una semana. Ni venir todos que os voy a imponer las manos y vais a salir de aquí todos con la templanza. Esto no es así, hermanos. La templanza necesita un proceso. Y un proceso difícil, largo y costoso. Imaginaros que la templanza es la manifestación del fruto en la cual se muestra una transformación completa de nuestro carácter. Efesios 4:13. Una transformación completa. No somos los mismos. Tenemos el dominio propio para que ya nada nos afecte. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a una mujer perfecta. Pero es que pastor, para mí perfecto es medir 1,60. Usted mide un poquito más y ya es imperfecto. No, pastor, es que para mí perfecto. No, aquí nos va a decir lo que es lo perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que seamos como Cristo. Esta es la obra que hace el Espíritu en nosotros. Por eso a veces nos quedamos sin trabajo, por eso a veces nos llega una enfermedad, por eso a veces tenemos que pasar muchas dificultades, aparte que para probar nuestra fe, para cambiar nuestro carácter. A veces Dios nos envía personas que no esperábamos. Señor, de todos los del mundo me has tenido que enviar a estas personas a mi lado. Y no hablo de nuestras esposas ni esposos, porque somos una sola carne. Hablo quizá de compañeros de trabajo, quizá de vecinos, quizá de relaciones que nos llegan a nuestras vidas y nosotros buscarlas. ¿Y cómo ha llegado este a mi lado? ¿Rencilloso o rencillosa? ¿No para todo el día? ¿Me saca los nervios? ¿Me hace que me baje de la cruz? ¿La cogería por el cuello? Claro, para eso te lo envía Dios.
justamente, no para que la cojas del cuello, sino para que te claves más en la cruz. Para que tú te vayas negando a ti mismo, para que se vaya transformando hasta la imagen de ese varón perfecto en altura. ¿Amén? Uy, vamos a tocar los puntos graves. Aquí, perdón, es para arriba. Ahí. Gloria a Dios. Cuando el Señor nos regale una iglesia mucho más grande, diferente, tenemos los baños en otro lugar. Pero ahora, gloria a Dios, que los baños están aquí detrás. Amén. Uy, vamos a tocar puntos un poco críticos, que nadie se sienta herido, pero que cada uno se juzgue a sí mismo. Las características del dominio propio, de la templanza, mejor dicho, porque la palabra es templanza. Dominio propio solo es una característica de la templanza. Y la primera de todas es el dominio propio o autocontrol de una persona. Y muestra la determinación a negar o a doblegar la voluntad pecaminosa que hay en nosotros para hacer lo correcto. Eso es el dominio propio. En ti hay unas ganas de pecar que tú lo tienes que controlar. No va a venir el Espíritu a controlarte. No va a bajar Dios en persona con fuego a controlarte. No va a bajar Jesús y te va a coger la mano cuando has ido a robar. Eres tú el que tiene que hacer eso. Eres tú el que lo tienes que hacer. Es dominio propio. El Espíritu Santo nos ayudará, pero la acción tiene que salir de nosotros. El Espíritu Santo nos pondrá ocasiones, el Padre nos pondrá circunstancias, pero al final la fuerza de voluntad tiene que ser nuestra. ¿Amén? La fuerza de voluntad tiene que ser nuestra. Mirad, la templanza no solo tiene que ver con el dominio propio, yo me tengo que controlar de no pecar, sino que tiene que ver con la sobriedad. ¿Qué es ser sobrio? ¿Qué es una persona sobria? Es el control de nuestro comportamiento en los excesos. Yo soy excesivamente alegre, yo soy excesivamente llorón. Estoy hablando de cosas sencillas, pero a veces yo soy excesivamente enojón o enojona. Yo soy excesivamente muchas cosas que somos y que tenemos que aplacar y que tenemos que controlar. Y esos excesos ya no tienen que estar en nosotros. Nosotros cuando vemos a Jesús, vemos un Jesús en excesos, no. Siempre vemos un Jesús equilibrado en todas las cosas, dando respuestas las que tocan a cada uno. Y si tienen que ser con carácter. Y si tienen que ser respuestas duras. Pero Él no tenía excesos. Él tenía esta templanza y por eso era sobrio en su forma de actuar. Sobrio, dominio propio. La templanza tiene que ver con la continencia. Bueno, pastor, pero la continencia a veces no es cosa mía. Y a veces, no estamos hablando de ese tipo de continencia médica que pasa a personas que se vuelven mayores o que han tenido una operación. Aquí estamos hablando de continencia en el control de nuestras pasiones e impulsos. ¿Cuánto me gusta comer? La gula.
La templanza tiene que ver con ese dominio. El dominio que a veces tú dices, oye, como escribía esta semana un hermano en el grupo, o como cuando yo puse el devocional que decía que a un pastor le llegó un hermano que tenía un problema, que dice, tengo un problema de gula. Y dice, pero no te veo gordo, no estás excesivamente... Dice, no, porque me controlo, pero mi mente está 24 horas al día pensando en la comida. Ese es un problema de gula. El que está completamente pensando en satisfacer sus pasiones, sus deseos de su carne. Y para eso tenemos la continencia, que no la da el Espíritu. Comer, claro que sí. Disfrutar de la comida. El primero fue Dios. Antes que al hombre plantó un huerto con todo lo bueno para comer. Pero todo tiene una medida. Lo mismo pasa con el amor al dinero. Hay personas que tienen amor al dinero. Es que yo no trabajo todo el día para ganar dinero, pero tu mente está obsesionada en el dinero 24 horas al día. Y eso tienes que controlarlo. Eso tienes que tener una continencia. Y si no, es la fornicación. Bueno, pastor, yo nunca he engañado a mi mujer. No, pero a cada chica que tú ves por la calle te la comes con los ojos y hasta sueñas con ella. O una mujer que le gusta a los varones porque el mío está bien, es gordito, pero yo quería uno más delgadito. Y cuando veo a fulanito, pues a veces hasta sueño. No, hermanos, continencia es controlar esos impulsos que vienen de la carne. He dicho que este apartado es el más difícil de todos. La templanza es el más difícil porque tiene que ver con todo. Tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver con nuestros deseos, tiene que ver con nuestros gustos, tiene que ver con nuestra forma de ser, tiene que ver con todo y todo necesita ser cambiado. Porque si no, ¿cuál es la primera ley? La paga del pecado. Dale rienda suelta. Tú ven a la iglesia, tú haz lo que te dé la gana, tú dale rienda suelta a todos tus deseos y pasiones, que al final la paga del pecado es la muerte. Y cuando te irás a donde tienes que ir, ya le podrás decir a Dios que Dios te dirá, yo no quería que tú fueras ahí, tú elegiste el lugar. Duro, pero real. La templanza tiene que ver con las moderaciones, ser moderado. ¿Qué es una persona moderada? Es el control para actuar con sensatez, evitando extremos, excesos o abusos, tanto al hablar como al actuar. A veces tenemos que pegarle la bronca a alguien porque ha hecho algo mal. Tenemos el derecho de hacerlo, pero tenemos que ser moderados hasta cierto límite. No tenemos que pasar los límites, no tenemos que ser excesivos. A veces tenemos que negarnos en hacer alguna cosa, pero hay que ser moderados. No tenemos que dejar que nos lleven nuestras pasiones, nuestros deseos. Tenemos que ser moderados en todo lo que hagamos. Vemos que es una forma de vivir. No es solo el dominio propio, es que hay tantas características que afectan a nuestro diario vivir, que es una forma de vivir la templanza. Por eso es el último, porque es el que más cuesta. Es el que Dios quiere trabajar más en nosotros. El que Dios quiere transformar más que con nosotros, porque al final seremos como Cristo. Y este es nuestro objetivo, ser pequeños Cristos, que eso es lo que significa la palabra cristianos. ¿Qué significa un cristiano? Un pequeño Cristo.
un pequeño ungido. Esto es lo que significa cristiano. Hay otra característica de la templanza que es muy similar a la moderación, que es la mesura. Mesura es cuando nosotros pesamos algo y queremos que dos cosas estén balanceadas, estén iguales, ¿eh? Entonces la mesura es el control, la prudencia, el equilibrio o la compostura en la forma de hablar o actuar. ¿Verdad que si vosotros vierais un pastor así, ustedes qué dirían? Uno tiene que ser moderado, tiene que tener una mesura en su forma de actuar, tiene que tener una forma en su forma de vestir, en su forma de hablar, en todas las cosas, tiene que ser mesurado. No es que el pastor sea del lado izquierdo, pero sí que se tira como diríamos, la trenza al aire, ¿no? Pero no es así. Uno tiene que ser con mesura, tiene que ser mesurado. Otra característica de la templanza es la seriedad. La seriedad. La seriedad es el control mediante la cual se muestra responsabilidad, rectitud y formalidad. ¿Y sabéis dónde se muestra la seriedad? En la puntualidad. Los cristianos, por desgracia, somos los más impuntuales del mundo. Pero un cristiano tiene que ser puntual. ¿Ustedes se imaginan que cuando llegó la culminación de los tiempos que Dios había estipulado para enviar a su Hijo, ¿él hubiera llegado tarde? Jesús llegando tarde. Llegó tarde para nacer, llegó tarde para su ministerio, ya no pudo encontrarse con la samaritana porque pasó el tiempo, llegó tarde. Ya no, cuando llegó a Jerusalén ya estaba destruida, ya llegó tarde. ¿Y qué sería de nosotros si Jesús hubiera llegado tarde? Pues Jesús es el primero en llegar en el culto, es el primero de estar aquí esperando que sus hijos vengan. La puntualidad es importante, hermano. Es respeto, es seriedad. Yo soy un cristiano serio, puntual. Yo soy un cristiano responsable, que demuestro responsabilidad, que ayudo cuando tengo que ayudar, no que esquivo el bulto. No que cuando a la hora vamos a hacer todos una comida, sí, yo llego el último, así no me hace falta arreglar, no hago nada. No, hombre, no. Todos vamos a ser responsables, vamos a ayudar, vamos a ser, como he dicho, serios. Eso tiene que ver con la templanza. ¿Os imagináis cuántas cosas? Lo último, equilibrados. El equilibrio es el estado por el cual las fuerzas opuestas o negativas se cancelan, resultando en estabilidad, inmovilidad o comprensión. ¡Pastor! Yo no estoy contento porque usted no sé qué. ¿Me entiendes? Es eso. Así te llega una persona y tú tienes que tener bastante equilibrio para aplacar esa parte negativa y convertirla en algo positivo y de comprensión. Vamos a hablar, cuál es tu problema, cuál es tu circunstancia, en qué hemos fallado. Si hemos fallado, pedimos perdón. Si lo hacemos mal, cambiaremos. Si nos lo haces ver, para hacerlo mejor. Y cambiamos. Cuando una persona nos llega en esas condiciones, nosotros lo transformamos en bien. Somos personas equilibradas, que no nos dejamos llevar por la ira y las contiendas de otros. No nos llegan a afectar. Vemos que es difícil todo eso.
Son días, cosas del día a día. No tiene que ver de las 2 horas de la iglesia. Tiene que ver cuando son las 4 de la mañana, tengo mucho sueño, estoy trabajando, y el que tengo al lado no quiere ni estirar ni la manguera. Tiene que ver cuando yo estoy en el supermercado y llega una mujer y me pega un empujón para coger el último plátano. Tiene que ver con las circunstancias del día a día, de los problemas. Porque en la iglesia todos somos muy buenos y muy bonitos, pero en nuestras casas, en nuestro día a día, es como actuamos, cómo somos. ¿Tú crees que esto es imposible? ¿Crees que es posible? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Y cómo lo podemos conseguir? ¿Cómo podemos conseguir que el fruto del Espíritu salga, fluya de nosotros? ¿Cómo lo podemos conseguir? Usted ha dicho, con la ayuda del Señor, pero el Señor no dice eso. Con las oraciones tampoco. ¿Cómo lo podemos conseguir? Lo ha leído nuestra hermana Nelly, vamos a volver a leerlo. Gálatas, capítulo 5 y versículo 24. No os va a gustar, hermanos, pero es la única forma en que esto se puede hacer realidad. Pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Cada día. Cada día. ¿Tú quieres seguirme? Coge tu cruz, cárgala, porque ahí tienes que cargarla, tienes que llevarla, y cada día. Y la cruz no significa esa enfermedad o esa falta de economía o porque no tienes trabajo. Esa cruz significa el negarse cada uno a sí mismo. Y cuando uno empieza a negarse a sí mismo y a ver que el otro es el que tiene la razón, aunque no la tenga, es que yo me tengo que callar, es que yo me tengo que someter, es que yo me tengo que doblegar, es que yo me tengo que negar. Día a día hay una transformación, que quizás nosotros no la vemos, pero los de fuera, oye, Isidro no es el mismo, oye, Nelly tampoco, ni Dani, de cuando los conocimos, mira los tranquilos que son ahora. Hay una transformación, hermanos. Hay una transformación. La única regla, crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Lo siento mucho. A mi carne le gusta comer. Es que le gusta comer. Pues yo tengo que tener el dominio propio. Yo tengo que tener la continencia para darle con medida. Con cariñet, como decimos nosotros. Le tengo que dar con medida. Le tengo que dar lo que necesita. No le puedo dar más. Y uno se va sometiendo. Uno va sometiendo sus pasiones. Uno va sometiendo todos sus deseos. Porque si no, hermanos, esto tiene una doble cara. Esto tiene una cara opuesta en la moneda, que la paga del pecado, la primera ley. Por eso se predicó primero las leyes antes de los frutos, para que sepamos que si no damos frutos, la paga del pecado actuará en nosotros, porque el fruto es la vida del Espíritu. Mas la ley del Espíritu es vivir en el Espíritu. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andaremos también por el Espíritu. ¿Lo ves imposible? ¿Sabes por qué no lo ves imposible? Quizás no te has dado cuenta. Quizás estás pensando que el Espíritu Santo va a llegar en un momento y va a transformar tu mente. Pero yo te voy a decir que eso no va a pasar. Quizás estás pensando que un día vendrá un predicador súper que pondrá sus manos sobre ti y tú serás transformado. Lo siento, eso no va a pasar. ¿Sabes por qué?
puede haber un cambio si tú quieres, porque la voluntad del ser humano es indoblegable. Uy, lo que acabo de decir. La voluntad humana, hay algo que no se puede decir desde aquí, pero ni Dios la puede doblar. Y me voy a explicar bien para que ustedes lo entiendan lo que acabo de decir. Me voy a explicar bien para que no piensen que me he vuelto loco. Vamos a buscar Génesis 11:6. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un mismo lenguaje. Y han comenzado la obra, empezaron a construir Babel y la torre de Babel. Y nada, esto lo dice Dios, esto no lo dice el pastor Daniel, esto está escrito por Dios. Aquí está hablando Dios en primera persona, escrito por Moisés. Y nada les hará desistir. Nada les hará desistir. Ustedes conocen personas que tienen una voluntad tan fuerte que nada les hace cambiar en este mundo. Están equivocados y siguen equivocados. Van por mal camino y continuarán yendo por mal camino. Dios les pondrá todos los tropiezos por delante. Pero si el ser humano no quiere aceptar a Cristo en su corazón, no hay nada que hacer por él. Cuando un ser humano decide hacer el mal, esa voluntad es inquebrantable. Cuando estos seres, estos hombres empezaron a construir la torre, Dios dijo, no sé qué puedo hacer, les enviaré agua. Cuando se acabará el agua, continuarán. Les enviaré viento. Cuando acabará el viento, continuarán. Les enviaré enfermedades. Los que quedarán vivos, continuarán. ¿Lo entienden? La voluntad humana. ¿Por qué? Porque somos a imagen de Dios. Cristo tenía una voluntad inquebrantable. La cruz. Nada me prohibió ir a la cruz. Esa es mi voluntad. Esa es la voluntad del ser humano. Si usted quiere cambiar, cambie. Dios le da las armas. Usted ponga la voluntad. No quiero ser igual. Usted ponga la voluntad. Esa voluntad inquebrantable. Y el Espíritu Santo lo empujará como un viento. Lo guiará por caminos y usted cambiará. Para eso hay que tener una cosa que se llama convicción. Yo voy a hacer esto porque tengo fe. Porque tengo fe en Cristo. Porque tengo fe en la vida eterna. Porque tengo fe. Y mi voluntad está unida a mi fe. ¿Y sabéis lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Primera de Juan. No me acuerdo el versículo. Primera de Juan. Y esto es lo que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Creo en Dios. Soy cristiano. Dios está conmigo. Si Cristo está conmigo, si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Si el Espíritu Santo está dentro de mí, tienen que fluir el fruto del Espíritu. Si yo crucifico mis pasiones y mis deseos, es obligatorio que viva en el Espíritu y por lo cual voy siendo transformado de día en día. Pero tengo que tener esa voluntad. Tengo que tener esa voluntad, tengo que tenerla. Como aquellos hombres tuvieron la voluntad por hacer el mal. Como en Génesis 6 nos dice que el mundo entero, el hombre, solo tenía en el pensamiento el hacer el mal. Y Dios no pudo hacer otra cosa que destruirlos. Pero nuestra voluntad,
que Dios ha puesto en nosotros, bien dirigida, en la fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por eso Cristo fue a la cruz con su voluntad. Por eso los apóstoles murieron y alegres. Por eso Esteban no se acobardó cuando le cogían todos y le decían, es que te vamos a apedrear. Es que yo os tengo que decir la verdad. Y cuando Esteban estaba siendo apedreado, dice que el cielo se le abrió y vio la gloria de Dios y a Jesucristo sentado a su diestra. Amén. La voluntad. Millones de hermanos han muerto por la fe. ¿Por qué? Porque su voluntad es inquebrantable. Yo no doy marcha atrás. A mí, hermanos, ¿una pizza va a poder más que yo? No, es real. Lo que estoy diciendo es real. ¿Un cigarro va a poder más que yo? Una mujer que ni la conozco y que la veo todos los días en la parada de autobús, ¿va a poder más que yo? ¿Verdad que no? ¿Mis hijos van a poder más que yo? La fe. Por fe yo los veo salvos. Por fe yo los lucho, los peleo y los venzo. Amén, hermanos. Vivir en el Espíritu es querer hacerlo. Y si no quieres, no hay nada que hacer. Pero si quieres, Dios está contigo. Y todo, como una cascada. Primero el amor, luego el paz, luego el gozo, luego el dominio, luego todo. Y aquel que era como un niño, llega a ser a la estatura de Cristo. Vaya cristiano. Estoy sorprendido. Vaya transformación. Este sí que es cristiano. A mí que no me digan cuentos. Este sí que es cristiano. ¿Por qué? Porque ha doblegado su voluntad. Amén, hermanos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por esta enseñanza tan maravillosa del fruto del Espíritu, en la cual, Señor, nos damos cuenta de que la única forma, Señor, de agradarte a ti es por fe. Esa fe que tú ya has puesto en nosotros, esa fe que nosotros podemos decir al mundo, yo creo en Dios y creo a Dios. Y Señor, te pedimos, Padre, que tú nos des esa convicción, que nos des, Señor, esa entrega completa, Señor, para negarnos cada día, Señor. Sabemos que si tropezamos, sabemos que si caemos, abogado tenemos en el cielo, pero sabemos que nuestra fe es inquebrantable. Sabemos que nuestra voluntad es fuerte. E igual que Cristo fue a la cruz por su propia voluntad, nosotros queremos crucificar nuestras pasiones y nuestros deseos cada día voluntariamente en nuestra cruz, Señor. Queremos que tu Espíritu nos transforme y nos cambie, Señor. No es como hemos empezado la carrera, es como la vamos a terminar. Y todos los que estamos aquí vamos a terminar, Señor, delante de tu presencia, diciendo, ay, Señor, diciendo, gracias, Señor, por haber transformado nuestras vidas. Gracias, Señor, por habernos sacado del pozo y del abismo donde estábamos metidos. Gracias, Señor, porque por tu gracia estamos todos aquí. Amén, Padre. Te damos gracias, Señor. Dios te bendiga. Este canal no está monetizado. Ni los vídeos, ni nada de lo que compartimos. Es totalmente gratuito. Nuestra iglesia no recibe soporte económico exterior. Confiamos plenamente en Dios. Y sabemos que somos de bendición para tu vida. Solo nos sustentamos por medio de las ofrendas que recibimos en la iglesia o por estos medios. Hoy tienes la posibilidad de ser partícipe de este ministerio, ofrendando según se proponga en tu corazón.